Hola a todos y bienvenidos a este espacio de relatos. Si os apasionan las historias de la vida real, llenas de emoción sobre el matrimonio, la familia y las valiosas lecciones que nos enseña la vida, no olvidéis suscribiros y activar las notificaciones para no perderos los nuevos relatos. Y ahora os invito a escuchar la historia de hoy. Cada vez que iba a mi pueblo a visitar a mis padres, mi suegra me retenía para revisar mi equipaje, diciendo: «A ver si estás desvalijando nuestra casa». Yo, agotada, protesté. Mi marido me dio 2 bofetadas y me gritó: «No te atrevas a contradecir a mi madre». Al día siguiente, tomé una decisión que les haría arrepentirse. Todavía recuerdo aquella mañana con total claridad. Una mañana que parecía normal, pero que se convirtió en el día que cambiaría mi vida por completo. Estaba de pie frente a la pequeña cama de nuestro dormitorio, doblando cuidadosamente cada prenda de ropa y metiéndola en la maleta de viaje azul que me había acompañado durante años. Era fin de semana. Después de casi 3 meses de trabajo intenso, por fin había conseguido 2 días libres para ir a mi pueblo a ver a mis padres. Les había avisado por teléfono la noche anterior. Mi madre estaba tan contenta que no paraba de preguntarme una y otra vez a qué hora llegaría. Mi padre me dijo que iría al mercado a comprar un pescado bien fresco para preparar el guiso que tanto me gustaba. Solo pensar en esa comida sencilla con mis padres me llenaba el corazón de calidez. Justo cuando iba a cerrar la cremallera de la maleta, la puerta de la habitación se abrió de golpe. Era mi suegra. No llamó como solía hacer. Su mirada se clavó inmediatamente en mi equipaje. Se cruzó de brazos y dijo con frialdad: «Dámela». Me quedé sorprendida. «Solo llevo algo de ropa y unas frutas para mis padres, mamá», respondí. Ni se molestó en contestar. Se acercó, me arrancó la maleta de las manos y la tiró con fuerza sobre la cama. Acto seguido, abrió la cremallera y empezó a sacar una por una mis prendas de ropa. La caja de polvorones que había comprado para mis padres fue abierta para inspeccionarla. La botella de vino de la región que pensaba llevarles también fue examinada. Incluso mi neceser con mis productos de higiene personal fue vaciado por completo. Me quedé paralizada. No era la primera vez. Durante los 2 años que llevaba casada, cada vez que iba a mi pueblo, mi suegra revisaba mi equipaje de esa manera. Al principio, pensé que era simple curiosidad. Más tarde, comprendí que realmente sospechaba de mí. Siempre creyó que estaba sacando cosas de su casa para dárselas a mis padres. Y siempre ocurría lo mismo. Siempre me quedaba en silencio. Pero ese día fue diferente. Mientras rebuscaba en mi maleta, dijo en voz alta: «A ver si estás desvalijando nuestra casa». Esa frase fue como una puñalada directa a mi orgullo. Durante 2 años, había invertido mucho dinero y esfuerzo en esa familia. Y sin embargo, a sus ojos, yo solo era una ladrona. Respiré hondo, intentando mantener la calma. «Mamá, lo que dices es un insulto. Jamás he cogido nada de esta casa. Tampoco tengo ninguna razón para hacerlo». Mi suegra levantó la cabeza y me miró con desprecio. «¿Y encima te atreves a replicar?» «No estoy replicando», contesté. «Solo digo la verdad. Trabajo y tengo mi propio sueldo. Los regalos que compro para mis padres los pago con mi dinero, no con el de nadie más». No había terminado de hablar cuando un sonido seco resonó en la habitación. Mi mejilla izquierda ardía. Antes de que pudiera entender qué pasaba, otra bofetada cayó sobre mí. Mi cabeza se giró bruscamente. Sentí un zumbido en los oídos. La persona que estaba frente a mí era mi marido. Me miraba con una frialdad glacial. «No te atrevas a contradecir a mi madre». Esas 6 palabras resonaron con una claridad aterradora. Me llevé la mano a la cara, que ardía. Las lágrimas brotaron, pero no lloré en voz alta. Solo miré al hombre al que una vez había amado con todo mi ser. 2 años atrás, me había cogido la mano y prometido que me protegería toda la vida. Hoy, esa misma mano me abofeteaba solo por defender mi honor. Mi suegra, de pie a su lado, no parecía dispuesta a parar. «¿Lo ves? Una mujer casada debe conocer su lugar. En esta casa no hay sitio para nueras que contestan a sus suegras». No respondí. Me agaché para recoger cada objeto esparcido por la cama, doblé de nuevo la ropa, cerré la caja de polvorones, guardé la botella de vino. Cada movimiento era extrañamente lento. Nadie me ayudó. Nadie dijo una palabra. En esa habitación me sentía como una extraña. Cuando terminé de cerrar la maleta, la cogí y me dirigí a la puerta. Mi marido dijo con frialdad: «Ya que te vas,
Vuelve pronto, no te quedes pegada a las faldas de tus padres. Seguí sin responder. Fue la primera vez en muchos años que sentí que cualquier explicación era inútil. Salí de esa casa. La luz de la mañana seguía siendo hermosa, los pájaros cantaban en los árboles, los vecinos reían y charlaban en la calle. Solo mi corazón se había hecho añicos. Sentada en el autobús de vuelta a mi pueblo, apoyé la cabeza en la ventanilla. El paisaje pasaba de largo, me toqué la mejilla, todavía dolía, pero ese dolor no era nada comparado con la sensación de traición. Cerré los ojos. Los recuerdos de mis 2 años de matrimonio volvieron uno tras otro. El día que decidí casarme, mis amigos me preguntaron, ¿estás segura? Yo sonreí feliz. Es muy bueno. Mientras nos queramos, superaremos cualquier dificultad. En ese momento, realmente lo creía. Lo conocí durante una colaboración de trabajo. No era rico ni especialmente hablador, pero siempre parecía sincero. A menudo conducía más de 10 kilómetros solo para traerme el café con leche que tanto me gustaba. Las noches que hacía horas extras, esperaba sentado debajo de la oficina hasta tarde. Pensé que había encontrado a la persona adecuada. El día que me llevó a conocer a su familia, su madre también fue muy diferente. Sonreía amablemente y no paraba de ponerme comida en el plato. Incluso me cogió la mano y me dijo, «Solo deseo tener una nuera que sea una persona de sentimientos. En nuestra familia no necesitamos riqueza, solo amor». Esas palabras me conmovieron. No tenía ni idea de que todo era una fachada, lo que ella quería que viera antes de entrar en ese matrimonio. Después de la boda, todo cambió muy rápido. Me mudé a vivir con la familia de mi marido, y desde ese día empecé a entender lo que significaba ser una nuera. A las 6 de la mañana tenía que levantarme a preparar el desayuno, ir a trabajar a mi hora, y por la tarde encargarme de la cena. Los fines de semana limpiar toda la casa. Nunca me quejé. Pensé que era mi responsabilidad. Mi sueldo en ese momento era considerablemente más alto que el de mi marido. Él tenía un trabajo inestable. Algunos meses tenía trabajo, otros no. La factura de la luz, del agua, la compra del supermercado, las medicinas de mi suegra, la reparación del tejado. La mayor parte salía de mi cuenta bancaria. Cada vez que hacía una transferencia para pagar algo, mi suegra asentía como si fuera lo más normal del mundo. Nunca me dio las gracias. Tampoco se lo exigí, porque siempre pensé que en una familia no había que llevar las cuentas. Sin embargo, cuanto más tiempo vivía allí, más me daba cuenta de que en esa casa nunca me consideraron realmente parte de la familia. Y las bofetadas de esa mañana hicieron que todo lo que había intentado negar durante 2 años apareciera con una claridad meridiana. El autobús se detuvo al principio de la calle de mi pueblo a mediodía. Arrastré mi pequeña maleta al bajar. Apenas había dado unos pasos cuando vi a mi madre en la puerta. Llevaba una blusa marrón descolorida. En cuanto me vio, me dedicó una sonrisa radiante y corrió a mi encuentro. «¿Ya has llegado, hija?» Intenté sonreír. «Sí, ya estoy aquí». Mi madre intentó coger mi maleta, pero me adelanté. «¿Puedo llevarla yo, mamá?» Me miró detenidamente y preguntó en voz baja, «¿Estás muy cansada?» Solo negué con la cabeza. En otras ocasiones, probablemente la habría abrazado y le habría contado 1000 cosas de la ciudad, pero ese día solo quería guardármelo todo. Mi padre estaba regando las plantas en el patio. Al verme, sonrió y me llamó. «Hija, ya estás aquí. Entra, la comida está casi lista». La casa de una planta seguía siendo tan sencilla como cuando era niña. Nada había cambiado, solo el pelo de mis padres, que se había vuelto mucho más blanco. La comida de ese día estaba llena de mis platos favoritos. Un guiso de pescado, un plato de verduras cocidas, un cuenco de aceitunas. El lomo adobado que mi madre siempre preparaba cuando volvía. Comí mucho, pero no sentía el sabor de nada. De vez en cuando, la mejilla me dolía y tenía que bajar la cabeza para ocultarlo. Mi madre, sentada frente a mí, se detuvo de repente. «Levanta la cara, déjame ver». Me sobresalté. «¿Qué pasa, mamá?» Se levantó y se acercó. Con delicadeza me tocó la mejilla izquierda. Inmediatamente hice una mueca de dolor. Mi madre se alarmó. «¿Qué te ha pasado en la cara?» Mi padre también dejó los cubiertos. Miró atentamente y dijo con voz grave, «¿Quién te ha pegado?» Negué con la cabeza rápidamente. Me di un golpe con la puerta sin querer. Mi madre me miró con escepticismo.
Yo te di a luz, hija. Puedes mentir a cualquiera, pero no a mí. Bajé la cabeza, apretando las manos. El silencio se apoderó de la cocina. Después de un largo rato, mi madre dijo en voz baja, ¿ha sido tu marido? Al oír eso, se me hizo un nudo en la garganta. Intenté morder el labio, pero las lágrimas empezaron a caer una tras otra. Durante los últimos 2 años, siempre les había dicho a mis padres que vivía muy feliz. No quería que 2 personas mayores se preocuparan. Cada vez que llamaba por teléfono, aunque mi suegra acabara de regañarme, sonreía alegremente. Aunque acabara de llorar en mi habitación, decía, estoy bien. Siempre pensé que si aguantaba un poco más, las cosas mejorarían. Pero ese día no pude seguir fingiendo. Rompí a llorar. Mi llanto silenció toda la casa. Mi madre me abrazó. No preguntó más, solo me acarició el pelo en silencio, como cuando era niña. Cuando me calmé, se lo conté todo, desde el incidente de la mañana en que mi suegra rebuscó en mi maleta hasta su frase, a ver si estás desvalijando nuestra casa, las 2 bofetadas de mi marido y todas las veces anteriores. Cuanto más hablaba, más pesado sentía el corazón. Mi madre, al escucharme, no paraba de llorar. Con la voz quebrada, dijo, ¿así has vivido durante 2 años, hija mía? ¿Por qué no nos dijiste nada? Sonreí con tristeza, tenía miedo de que os preocuparais. Y pensaba que las cosas cambiarían. Mi padre permaneció sentado en silencio durante mucho tiempo. Era un hombre de pocas palabras, pero su rostro en ese momento parecía haber envejecido de repente. Se levantó lentamente y fue a su habitación. Un momento después, salió con una vieja caja de madera. Dentro había muchos documentos, incluidas algunas transferencias bancarias. La puso sobre la mesa. ¿Te acuerdas? El día que te casaste, tus padres solo teníamos unos pocos ahorros. Te los dimos todos para que empezaras. Asentí, continuó. Nos dijiste que los guardáramos para nuestra vejez, pero no quisimos porque pensamos que los necesitarías al ir a casa de tu marido. Tu madre incluso vendió los pendientes de su boda para añadir un poco más. Miré la caja y las lágrimas volvieron a caer. El día de la boda, pensé que era un regalo normal. No tenía ni idea del gran sacrificio que habían hecho mis padres. Mi padre me miró. Su voz era lenta pero firme. No nos duele el dinero, hija. Nos duele que nuestra hija sufra. Si hubiéramos sabido que vivirías así, ese día no te habría dejado casarte. Rompí a llorar desconsoladamente. Durante 2 años me había esforzado por demostrar que era una buena nuera. Trabajaba de la mañana a la noche. Cada mes entregaba casi todo mi sueldo a la familia de mi marido. La paga extra de fin de año la usé para arreglar el tejado, mis ahorros para comprar una nevera nueva. Cuando a mi suegra le dolía la espalda, la llevaba al médico. Cuando mi marido estaba en el paro, yo asumía todos los gastos. Nunca se lo conté a mis padres. Cada vez que llamaba a casa, mi madre me preguntaba si me faltaba dinero. Siempre decía que tenía suficiente, aunque llevaba meses comprándome solo ropa de rebajas. Mi madre, al oírlo, solo pudo abrazar a su hija. Entre sollozos dijo, «Has vivido demasiado para los demás, hija, pero te has olvidado de vivir para ti». Esa tarde, salí al jardín trasero. El pequeño jardín todavía tenía el mango que planté cuando estaba en el instituto. Ahora era más alto que el tejado de la casa. Mirando los mangos colgando de las ramas, de repente me di cuenta de lo rápido que había pasado el tiempo. 2 años de matrimonio, 2 años en los que lo di todo por la familia de mi marido y a cambio solo recibí sospechas, insultos y 2 bofetadas dolorosas. Esa noche, cuando mis padres ya dormían, me quedé sentada sola en el porche. El teléfono no paraba de vibrar, el nombre de mi marido aparecía en la pantalla. Llamaba y enviaba mensajes. «Mamá está enfadada. Cuando vuelvas mañana, acuérdate de pedirle perdón. No hagas las cosas más grandes». Al leerlo, de repente me eché a reír. Una risa amarga. La que recibió los golpes fui yo. La insultada también fui yo. Sin embargo, la que tenía que pedir perdón seguía siendo yo. Revisé los mensajes antiguos. Durante 2 años, casi cada vez que volvía a mi pueblo, me enviaba mensajes similares. «No cojas muchas frutas. No te quedes mucho tiempo. Vuelve pronto. A mamá no le gusta». En ese momento, pensé que él estaba en una posición difícil, atrapado en medio. Pero hoy entendí que nunca estuvo de mi parte. A sus ojos, su madre siempre tenía razón.
y yo siempre era la que tenía que aguantar. Apagué el teléfono. Por primera vez en muchos años, no respondí a ninguno de sus mensajes. Esa noche, me acosté en mi vieja cama. Fuera de la ventana, el sonido de los insectos resonaba como en los veranos de antaño. Miré al techo, y muchos recuerdos de la infancia volvieron a mí. De niña, cada vez que mis amigos me molestaban, mi padre siempre me decía que una persona debe saber ceder cuando es necesario, pero nunca debe permitir que otros pisoteen su dignidad. Había cedido durante demasiado tiempo, hasta el punto de olvidar la chica fuerte que solía ser. Esa noche, me sequé las últimas lágrimas. En mi mente comenzó a formarse una idea que durante 2 años nunca me había atrevido a considerar. Quizás era el momento de liberarme de un matrimonio que solo me dejaba heridas. A la mañana siguiente, me desperté muy temprano. La primera luz del día se colaba por la vieja ventana, iluminando la habitación de mi infancia, que me había acompañado durante mis primeros 18 años. Todo seguía intacto, como el día que me fui a casar. El pequeño escritorio seguía junto a la ventana, la estantería aún tenía los viejos cuentos cubiertos por una fina capa de polvo. En la pared, la foto familiar de una Navidad de hacía muchos años. Miré la foto durante mucho tiempo. En aquel entonces, mi sonrisa era tan despreocupada. Pensé que al casarme tendría otro hogar, pero en cambio, perdí la paz que una vez tuve. Mi madre ya se había levantado. Estaba en la cocina preparando el desayuno. Al oírme salir, se giró y sonrió. ¿Ya estás levantada? Ven a desayunar. Me senté en la silla de siempre. Mi madre puso suavemente un tazón de gachas calientes delante de mí. Come bien. Seguro que estos días no has comido en condiciones. Al oír a mi madre, asentí levemente. Hacía mucho tiempo que no sentía que alguien se preocupara por mí sin ninguna condición. En casa de mi marido, cada comida era como un examen. Si comía un poco más, mi suegra decía, ¿qué clase de nuera come tanto? Si comía poco, decía que estaba haciendo teatro. Incluso lo más insignificante podía convertirse en un motivo para su disgusto. Después del desayuno, mi padre se fue al campo y mi madre al mercado. Me quedé en casa, ayudando a limpiar. Mientras barría el patio, el teléfono volvió a sonar. Era mi marido. Miré la pantalla durante un buen rato antes de contestar. Al otro lado de la línea no hubo ni un saludo. Dijo directamente, ¿cuándo vuelves? Respondí con calma, todavía no lo sé. Su tono se volvió inmediatamente desagradable. ¿Por qué te quedas tanto tiempo? En casa hay mucho que hacer. Mamá está muy enfadada. Guardé silencio. Él continuó. Vuelve esta tarde. Le pides perdón a mamá y todo arreglado. No dejes que los vecinos se rían de nosotros. Le pregunté, ¿no crees que la persona que necesita una disculpa soy yo? Él se rió con desdén. No seas tan testaruda. Mamá solo revisó un poco, no perdiste nada. Pero tú, al contestarle a un mayor, te equivocaste. Al oír eso, cerré los ojos. Durante 2 años había escuchado esa frase demasiadas veces. Siempre era yo la que se equivocaba, siempre era yo la que tenía que ceder. Dije en voz baja. No le contesté. Solo defendí mi honor. Respondió de inmediato. ¿Qué honor? Si eres la nuera, tienes que obedecer y no replicarle a tu suegra. No dije más. Colgué el teléfono en silencio. Quizás desde hacía mucho tiempo. Entre nosotros ya no existía la comprensión. Solo una persona que daba órdenes y otra que callaba. Esa tarde saqué la vieja caja del armario, donde guardaba todos mis documentos personales. Mientras ordenaba, vi por casualidad el cuaderno de gastos que había mantenido durante 2 años. Pasé las páginas. Las cifras que aparecían me dejaron atónita. El primer mes después de la boda, transferí varios miles de euros para reformar la planta baja de la casa. 3 meses después, compré una nevera nueva porque la vieja se había estropeado. A finales de año, gasté una suma considerable en cambiar todas las ventanas de aluminio y cristal. Cada mes había gastos de manutención, luz, agua, la compra, las medicinas de mi suegra, el seguro de mi marido cuando dejó de trabajar. Todo estaba anotado con claridad. Me quedé mirando cada línea en silencio, no por el dinero, sino porque durante 2 años había vivido entregada a esa familia, y a cambio solo recibí sospechas. Mi padre volvió del trabajo. Al verme sentada con el cuaderno, se sentó lentamente a mi lado.
No preguntó, solo miró en silencio cada página. Un rato después, suspiró. ¿Todavía lo guardas todo? Asentí. Tengo la costumbre de apuntarlo todo. Mi padre me miró. Eso es bueno. Algún día lo necesitarás. Levanté la vista. Papá, ¿qué crees que debería hacer? Él guardó silencio unos segundos y luego respondió. No te voy a obligar a dejar a tu marido, ni a que sigas con él. Pero solo quiero preguntarte algo. Si en el futuro tienes una hija, ¿querrías que viviera como tú? Esa pregunta me encogió el corazón. Me imaginé a una joven, trabajando todo el día, esforzándose por ganar dinero, pero cada vez que iba a visitar a sus abuelos maternos, le registraban el equipaje como a una ladrona, y cada vez que alzaba la voz, su marido la abofeteaba. Si esa persona fuera mi hija, ¿podría soportarlo? La respuesta apareció casi al instante. No, nunca lo aceptaría. Mi padre sonrió con tristeza. Entonces, no te obligues a ti misma a soportar lo que nunca querrías que tu hija soportara. Esa noche, revisé todos los mensajes del banco. Cada transacción de transferencia apareció, algunas de unos cientos de euros, otras de varios miles, una de casi 5.000 euros, cuando la familia de mi marido arregló el tejado después de una tormenta. Recuerdo ese día perfectamente. Mi marido estaba en paro. Mi suegra lloraba diciendo que no tenían dinero para la reparación. Saqué casi todos los ahorros que había acumulado durante años de trabajo para ayudar. Ella me cogió la mano y me dijo, «Eres una bendición para esta casa». En ese momento me sentí muy conmovida. Pensé que por fin me habían aceptado, pero solo unos meses después, cada vez que volvía a mi pueblo, me registraba la maleta y me preguntaba si había cogido algo de su casa. Resulta que, a sus ojos, nunca fui una hija, solo alguien que traía dinero a casa. El teléfono se iluminó de nuevo. Esta vez no era mi marido, era mi suegra. Dudé unos segundos y luego contesté. Su voz era tan áspera como siempre. Vuelve mañana al mediodía. No te quedes en casa de tus padres para siempre. Una vez que una hija se casa, su hogar es la casa de su marido. Respondí con calma. Quiero quedarme con mis padres unos días más. Ella gritó de inmediato. ¿Para qué te quedas más? ¿Para llevarles dinero a tus padres? No creas que no me doy cuenta. Apreté el teléfono con fuerza. En ese momento, ya no sentía pena, sino decepción. Una decepción fría. Dije lentamente, durante 2 años, todo el dinero que he ganado lo he destinado a nuestra familia. Nunca he cogido nada de nuestra casa. Ella se rió con desdén. ¿Quién sabe? Si no se revisa, ¿cómo se va a saber? Respondí en voz baja. Si desde el principio no confío en mí, por mucho que me esfuerce toda la vida, será inútil. Dicho esto, terminé la llamada. Dejé el teléfono sobre la mesa. Afuera, el viento del campo traía el aroma del arroz recién cortado. Respiré hondo. Por primera vez en muchos años, sentí que en mi interior comenzaba a surgir una extraña calma. Ya no era resignación, ni la esperanza de que los demás cambiaran. Comprendí que hay relaciones que, cuanto más te aferras a ellas, más te hieren. Esa noche, abrí mi ordenador personal. En la carpeta de documentos todavía guardaba todos mis contratos de trabajo, nóminas, extractos bancarios y facturas de transferencias de los últimos 2 años. Creé en silencio una nueva carpeta y organicé cuidadosamente cada documento en orden cronológico. Cada vez que guardaba un archivo, sentía un poco más de determinación. Quizás había llegado el momento de dejar de aguantar. Necesitaba aprender a protegerme, con calma y con lo que la ley me permitía. Durante los días que estuve en mi pueblo, no contacté con mi marido. El teléfono sonaba regularmente. A veces era él, a veces mi suegra, incluso mi cuñada me envió un mensaje preguntando por qué no había vuelto. Leía los mensajes y dejaba el teléfono en silencio. Este fue un periodo de tiempo excepcional en los últimos 2 años en el que pude vivir realmente como si estuviera en casa. Despertar por la mañana con el canto del gallo, ayudar a mi madre a regar las verduras, acompañar a mi padre a visitar el huerto. Por la noche, toda la familia se sentaba en el porche a tomar una taza de té, hablando de cosas sencillas. Nadie controlaba cuánto dinero gastaba, nadie miraba qué compraba, nadie me pedía explicaciones por cada pequeña cosa. Esa paz me hizo darme cuenta de lo asfixiante que había sido mi matrimonio. Al 4.º día, mi marido apareció de repente. Condujo hasta la casa de mis padres. Al bajar del coche, intentó sonreír como si no hubiera pasado nada.
Mi madre abrió la puerta y él saludó cortésmente. Hola, mamá, papá, vengo a recoger a mi mujer. Mi padre lo miró durante mucho tiempo, solo asintió y lo invitó a pasar. Durante el rato que estuvimos sentados, nadie habló mucho. Finalmente, mi marido se giró hacia mí. Recoge tus cosas, vámonos. Lo miré con calma, todavía no quiero volver. Perdió un poco la paciencia. ¿Sigues enfadada por lo del otro día? Mamá también tiene su genio. No le des importancia. Le pregunté, si la que hubiera recibido las bofetadas fuera tu hermana, ¿también dirías lo mismo? Se quedó paralizado unos segundos y luego respondió. No hagas comparaciones tontas. Mamá solo quiere lo mejor para la familia. Me reí, una risa llena de amargura. 2 años, y cada vez dices que mamá quiere lo mejor. Pero ¿qué clase de bien hace que otra persona pierda toda su dignidad? Empezó a irritarse. No exageres las cosas. He venido hasta aquí a buscarte. ¿Qué más quieres? Lo miré directamente a los ojos. ¿Has venido a buscarme a mí? ¿O porque desde que me fui no hay nadie que se ocupe de la comida, la colada y el dinero para los gastos? La pregunta silenció la habitación. Mi marido no respondió. Solo miró hacia otro lado. Ese silencio me dio la respuesta. Mi padre habló con calma. Hijo, si tenéis problemas, habladlo con tranquilidad. Pero antes quiero preguntarte una cosa. El día que pegaste a mi hija, ¿te sentiste culpable? Mi marido bajó la cabeza unos segundos y luego respondió. Yo también me calenté, pero ella le contestó a mamá. Mi padre suspiró. No dijo más. Probablemente ya había entendido lo que pensaba su yerno. Un momento después, mi marido se levantó. Me miró. Si no quieres volver, es tu decisión, pero no te arrepientas después. Dicho esto, se dio la vuelta y se fue. El coche desapareció al final del camino. Me quedé de pie durante mucho tiempo, no porque quisiera retenerlo, sino porque me di cuenta de que, incluso en ese momento, no se había disculpado. Lo único que le importaba era llevarme de vuelta, no por amor, sino porque quería que todo volviera a ser como antes. Los días siguientes, empecé a revisar todos mis documentos financieros. Abrí cada archivo, cada factura me traía un recuerdo. Esta era la factura de la lavadora. Aquel día, la vieja se estropeó y mi suegra dijo que no había dinero. Usé mi prima trimestral para comprar una nueva. Esta era la factura del cambio de todas las ventanas. La temporada de lluvias del año pasado, el agua entraba en casa. Gasté casi 5.000 euros en arreglarlo. Este era el contrato de reparación del tejado. Esta, la factura de los muebles del salón. Esta, la transferencia para pagar la deuda que mi marido contrajo para una inversión que salió mal. Cada papel era como un trozo de memoria. Cada vez que lo miraba, me preguntaba, si realmente fuera tan codiciosa como decía mi suegra, ¿habría gastado tanto dinero? Por la tarde puse todos los documentos sobre la mesa. Mis padres se sentaron enfrente. Miraron en silencio cada papel. Mi madre, a medida que leía, se secaba las lágrimas. Hija mía, nos has ocultado demasiadas cosas. Mi padre cogió una calculadora. Sumó por encima cada cantidad. La cifra que apareció nos dejó a los tres en silencio. En 2 años, la cantidad de dinero que había invertido en la familia de mi marido superaba los 30.000 euros, sin contar los pequeños gastos sin factura. Miré esas cifras. Eran mi sudor, mis jornadas de trabajo hasta las 10 de la noche, mis viajes de negocios, mis comidas rápidas en la oficina. Todo se había convertido en dinero, y ese dinero había ido a parar a una casa en la que nunca me consideraron su dueña. Mi madre me cogió la mano. Todavía eres joven, el dinero se puede volver a ganar, pero la dignidad perdida es difícil de recuperar. Esa noche, una buena amiga de la universidad me llamó. Se había enterado por un colega y quería saber cómo estaba. Después de contarle toda la historia, se quedó en silencio durante mucho tiempo y de repente me preguntó, ¿todavía guardas los extractos bancarios? Sí, los guardo todos. Eso es bueno, no los tires. Si tienes que resolver algo por la vía legal, esas cosas son muy importantes. De repente, recordé las palabras de mi padre y la carpeta de documentos que acababa de organizar. Quizás nada de eso era en vano. Después de esa llamada, busqué mucha información en Internet sobre los derechos de propiedad en el matrimonio. Cuanto más leía, más entendía que mi paciencia anterior se basaba en el afecto. Pero cuando el afecto ha sido pisoteado, lo que queda es apoyarse en la ley. Al anochecer,
Me senté sola en el patio. El viento soplaba suavemente entre las palmeras. El teléfono volvió a iluminarse. Esta vez era un mensaje de mi marido. Vuelve. Mamá dice que olvidará lo del otro día. Solo tienes que pedir perdón. Leí y releí ese mensaje. Al final no pude entenderlo. Quien me pegó fue él. Quien me insultó fue su madre. Pero la que tenía que disculparse seguía siendo yo. Apagué la pantalla del teléfono y abrí mi agenda de contactos. Mi dedo se detuvo en el número de teléfono de una persona que un colega me había recomendado años atrás. Era un abogado especializado en casos de matrimonio y familia. Miré ese número durante mucho tiempo. Mi corazón todavía latía muy rápido, porque sabía que con solo hacer esa llamada, mi vida tomaría un rumbo completamente diferente. Respiré hondo y pulsé suavemente el botón de llamar. El tono de llamada sonó al otro lado de la línea, y supe que ya no quería volver a mi antigua vida ni una vez más. Al otro lado de la línea, alguien contestó rápidamente. La voz de un hombre de mediana edad sonó muy tranquila. «Hola, soy el abogado Herrero. ¿En qué puedo ayudarla?» Apreté el teléfono con fuerza. Era la primera vez en mi vida que llamaba a un abogado. Mi voz temblaba un poco. Quisiera asesoramiento sobre un divorcio. Hubo un silencio de unos segundos al otro lado y luego respondió amablemente. «Por supuesto. Cálmese y cuéntemelo todo». Empecé a contar. Desde que conocí a mi marido hasta los 2 años de matrimonio, las veces que mi suegra registró mi equipaje, las sumas de dinero que gasté en arreglar la casa, pagar deudas y mantener a la familia, y finalmente, las 2 bofetadas delante de mi suegra. El abogado no me interrumpió, solo escuchó, preguntando de vez en cuando algún detalle. Después de casi 1 hora, terminé de contar. El abogado dijo lentamente: «Lo primero que debe hacer es conservar todas las pruebas, incluidos los extractos bancarios, las facturas de transferencias, los mensajes y los documentos relacionados con sus contribuciones. Si tiene fotos de las lesiones, mejor aún». Miré el moratón en mi mejilla, que todavía estaba un poco amoratado, y respondí en voz baja: «Las tengo». Él continuó: «Si realmente ha decidido divorciarse, cuanto mejor se prepare, más garantizados estarán sus derechos». Respiré hondo. Le pregunté lo que me había estado preocupando durante días. «En la casa he invertido mucho dinero en reformas. ¿Tengo derecho a solicitar que se considere mi contribución?». El abogado respondió con mucha claridad: «Si puede demostrar el origen del dinero que invirtió durante el matrimonio y que esas contribuciones aumentaron el valor del patrimonio común o están relacionadas con bienes que la ley considera, tiene una base sólida para solicitar al tribunal que lo evalúe según la normativa». Me quedé en silencio, no porque me importara el dinero, sino porque por primera vez entendí que mi esfuerzo no era algo que pudiera ser ignorado como si nunca hubiera existido. La llamada terminó. Me senté durante mucho tiempo en el porche de casa, sintiéndome de repente mucho más ligera, no porque todo estuviera resuelto, sino porque por fin sabía qué camino tomar. Esa tarde le pedí a mi padre que me llevara al pueblo. Fuimos al banco. Solicité una copia de todos los extractos de los últimos 2 años. La empleada del banco, después de verificar mi identidad, me entregó un fajo de papeles bastante grueso. Pasé cuidadosamente cada página. Cada cantidad de dinero aparecía en orden cronológico: 3.000 euros, 4.000 euros, 6.000 euros, 1.000 euros, 1.500 euros. Algunas transferencias eran directas a mi marido, otras a la tienda de materiales de construcción, otras a la empresa de reformas. Mirando esos números, me sentía a la vez familiar y extraña. Cuando hacía esas transferencias, siempre me sentía feliz. Pensaba que estaba ayudando a construir nuestro hogar. Nunca imaginé que un día estos mismos extractos se convertirían en la prueba para protegerme. Al salir del banco, mi padre me llevó a la tienda de materiales de construcción. El dueño todavía se acordaba de mí. Sonrió. «Hace tiempo que no te veía. La casa quedó muy bonita, ¿verdad?». Sonreí levemente. «Sí, ya está terminada». «¿Podría pedirle una copia de las facturas del año pasado, por favor?». Él asintió. «Claro, todavía las tenemos en el sistema». Un momento después, imprimió todos los documentos. Se los agradecí educadamente y los guardé con cuidado en mi carpeta. De vuelta a casa, mi padre conducía muy despacio. De repente preguntó: «¿Todavía le quieres?». Miré los campos de trigo dorándose fuera de la ventanilla del coche. Mucho tiempo después, respondí: «Le quise».
mucho, pero ahora no sé qué queda. Quizás solo el arrepentimiento por los años que dediqué a alguien que no supo valorarme. Mi padre asintió. Es normal que te arrepientas, pero no sigas viviendo equivocada por ese arrepentimiento. Esa frase me acompañó durante el resto del camino. Por la noche, organicé todos los documentos en carpetas. Anoté claramente: dinero para reformas, dinero para muebles, dinero para pagar deudas, gastos de manutención, gastos médicos, seguro. Cada carpeta estaba fechada. Mi madre entró en la habitación. Miró la pila de papeles y preguntó en voz baja: «Estás decidida, ¿verdad?». Levanté la vista, esta vez sin dudar como antes. «Estoy decidida, mamá. Ya he aguantado suficiente». Mi madre se sentó a mi lado y me cogió la mano. «El día que te casaste, solo deseaba que tuvieras un hogar. No imaginé que te harían sufrir tanto». La abracé. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que no estaba sola. A la mañana siguiente, el teléfono volvió a sonar. «Era mi marido», contesté. Su voz esta vez era más suave. «Vuelve a casa. Le diré a mamá que no vuelva a registrar tu equipaje». Le pregunté con calma: «¿Y qué hay de las 2 bofetadas de ese día?». Hubo un silencio al otro lado de la línea. Un momento después, respondió: «Se me fue la mano. ¿Puedes olvidarlo?». Sonreí levemente. «Si el que hubiera recibido los golpes hubiera sido tú, ¿lo olvidarías tan fácilmente?». Se molestó. «Siempre te gusta exagerar las cosas. Fueron solo 2 bofetadas. No lo conviertas en un drama». Al oír eso, sentí un frío en mi interior. Resulta que para él, el honor de su esposa, el dolor de su esposa, se resumía en 3 palabras: «Fueron solo». Respondí lentamente: «No fueron 2 bofetadas. Fueron 2 años de desprecio, 2 años de sospechas, 2 años viviendo como una extraña en la casa que ayudé a construir con mi dinero». Él guardó silencio. Continué: «No voy a volver, al menos no por ahora». Dicho esto, terminé la llamada. Por primera vez en 2 años, colgué yo primero. Ya no temblaba, no lloraba, ni esperaba una disculpa. Esa misma tarde, el abogado volvió a llamar. Dijo que había revisado las fotos y los documentos que le envié. Valoró que había guardado los archivos con mucho cuidado. Luego, me citó en su despacho a principios de la próxima semana para discutir directamente el expediente de divorcio y las solicitudes relacionadas con la división de bienes según la ley. Miré el calendario en la mesa. Faltaban solo unos días para principios de semana. Cogí un bolígrafo, rodeé la fecha de la cita y cerré la agenda. En ese momento, supe que había emprendido oficialmente el camino para recuperar mi propia vida. Ese camino seguramente no sería fácil, pero al menos ya no agacharía la cabeza y aguantaría como lo había hecho durante los últimos 2 años. El día de la cita, me puse un sencillo traje de oficina, coloqué cuidadosamente todos los documentos en un maletín negro y cogí un autobús a la ciudad. Durante todo el trayecto, abracé el maletín con fuerza. Dentro no solo había papeles, estaban mis 2 años de juventud, 2 años de esfuerzo, 2 años de paciencia, 2 años creyendo que si vivía correctamente, sería tratada con amabilidad. El despacho del abogado estaba en la 5ª planta de un edificio no muy grande, un espacio muy tranquilo. El abogado Herrero se levantó para darme la mano. «Siéntese, por favor». Cogió la carpeta de documentos y la examinó con mucho detenimiento. De vez en cuando, anotaba algo en su cuaderno. Después de casi 40 minutos de revisión, levantó la cabeza y me miró. «Ha conservado los documentos de manera muy completa». «Esto es una gran ventaja». Asentí levemente. Siempre he tenido la costumbre de guardar todas las facturas y transacciones. Antes solo pensaba que era para controlar los gastos. No imaginé que hoy me sería tan útil. El abogado continuó: «Además de las transferencias bancarias, ¿hay alguien más que sepa que usted pagó las reformas de la casa y los principales gastos familiares?». Pensé un momento. El dueño de la tienda de materiales de construcción, el equipo de albañiles, algunos vecinos y también mis compañeros de trabajo lo saben, porque varias veces tuve que pedir un adelanto de mi sueldo para pagar. Él asintió. «Muy bien, toda esa información puede ser de ayuda si es necesario». Luego, sacó otro fajo de papeles. «Este es el borrador de la demanda de divorcio. Léalo con atención. Si está de acuerdo, fírmelo». Cogí el papel. Las primeras palabras que aparecieron ante mis ojos fueron solicitud de divorcio. Unas pocas palabras sencillas, y sin embargo, mi mano empezó a temblar.
Recordé el día que firmé el registro de matrimonio. Ese día sonreía radiante. Hoy firmaba para cerrar un matrimonio. El abogado dijo amablemente: si no está preparada, puede pensarlo un poco más. Negué con la cabeza. No, ya lo he pensado suficiente. Cogí el bolígrafo y firmé mi nombre con claridad. En el momento en que terminé el último trazo, sentí un gran alivio en mi corazón. No alivio por alegría, sino porque por fin me atrevía a enfrentar la verdad. Al salir del despacho del abogado, no volví directamente a mi pueblo. Pasé por la oficina. Llevaba casi una semana de vacaciones. Al entrar en mi puesto de trabajo, todos me preguntaron cómo estaba. Mi jefa me llevó a un rincón. ¿Estás bien? El otro día te vimos la cara amoratada y nos preocupamos mucho. Me sorprendió un poco. Resulta que el día que me pegaron, aún así fui a trabajar. Aunque me había maquillado mucho, la gente se dio cuenta. Sonreí levemente. Estoy bien, jefa. Ella me miró. Si necesitas ayuda con algo, dímelo. No te lo guardes todo. Por primera vez, me di cuenta de que había personas sin lazos de sangre, que no vivían bajo el mismo techo, pero que me mostraban una preocupación mucho más sincera. Por la tarde, mientras revisaba mi trabajo, sonó el teléfono. Era mi marido. Contesté. Preguntó de inmediato: ¿dónde estás? En la oficina. Su tono era más suave que de costumbre. Voy a recogerte, volvemos a casa y hablamos. Respondí con calma. No hace falta. Lo que sea, dilo por teléfono. Guardó silencio unos segundos y luego dijo: te echo de menos. Vuelve. Sonreí levemente. Era la primera vez en mucho tiempo que me decía que me echaba de menos, pero por alguna razón ya no sentía nada. Le pregunté: ¿me echas de menos a mí o a la persona que se encargaba de todo en casa? Hubo un silencio al otro lado de la línea, luego cambió de tono. Mamá también sabe que se equivocó. Dice que si vuelves, hará como si no hubiera pasado nada. Respondí lentamente. Yo no puedo hacer como si no hubiera pasado nada. Se molestó. ¿Qué piensas hacer? Miré por la ventana. El tráfico seguía siendo denso, la gente iba y venía. Cada uno tenía su propia vida. En ese momento, yo también quería vivir la mía. Respondí: he presentado la demanda de divorcio. Hubo un silencio total al otro lado, solo oía su respiración agitada. Un momento después, casi gritó: ¿qué has dicho? ¿Estás loca? ¿Quieres divorciarte por unas tonterías? Con calma dije: no son tonterías. Son 2 años de insultos, 2 años de desprecio, 2 años cargando con toda la familia. Él se rió con sorna. No sueñes con llevarte nada de esta casa. Es la casa de mis padres, no tuya. Respondí muy despacio. Lo que me corresponde por derecho, lo reclamaré según la ley. Inmediatamente se enfureció. ¿Te atreves a demandar a toda mi familia? No demando a nadie, solo protejo mis derechos. Colgó. Menos de 10 minutos después, llamó mi suegra. En cuanto contesté, me gritó: ¿de verdad te atreves a divorciarte? Respondí: sí, lo he decidido. Ella se rió a carcajadas. ¿Crees que te irá de maravilla si dejas esta casa? ¿Quién va a querer a una mujer como tú? Con calma, dije: eso ya no importa. Ella continuó: no te llevarás ni un céntimo. Dije en voz baja: no le quito nada a nadie, solo reclamo lo que la ley me protege. Se enfadó tanto que no paraba de insultar. Colgué el teléfono en silencio, sin ningún temor. Esa noche, cuando llegué a casa de mis padres, un coche familiar estaba aparcado en la puerta. Era mi marido. Caminaba de un lado a otro, impaciente. En cuanto me vio, se acercó de inmediato. ¿Es verdad lo del divorcio? Asentí. Sí. Me miró fijamente y de repente bajó la voz. Lo siento. Esa disculpa llegaba demasiado tarde. Si la hubiera dicho justo después de las 2 bofetadas, quizás lo habría pensado. Si viniera de un arrepentimiento sincero, quizás la habría escuchado. Pero en ese momento, después de saber que había visto a un abogado, después de saber que reclamaba mis derechos, esa disculpa sonaba más a pánico que a remordimiento. Miré al hombre que una vez fue mi todo. Mi voz era muy tranquila. He esperado mucho tiempo esta disculpa, pero no hoy, no después de haber decidido irme. Dio un paso más, intentando cogerme la mano. Retrocedí suavemente. La distancia era solo de un paso,
pero se sentía como la distancia de 2 años de dolor. Mi padre salió de casa, se puso a mi lado y miró con calma a su yerno. Si de verdad te arrepientes, deja que las cosas se resuelvan según la ley. No le pongas las cosas más difíciles a mi hija. Mi marido bajó la cabeza. Su rostro mostraba por primera vez una clara confusión. Quizás en ese momento se dio cuenta de que la mujer que había aguantado en silencio durante 2 años ya no estaba en el mismo lugar, esperando su regreso. Después de ese encuentro en la puerta de la casa de mis padres, mi marido dejó de llamarme constantemente. En su lugar, casi todos los días venía alguien de su familia. Por la mañana mi cuñada, por la tarde una tía suya, al día siguiente un primo lejano. Todos decían más o menos lo mismo. Los matrimonios deben saber ceder, no os separéis por un enfado. Si tu suegra te levanta la voz, es una persona mayor, como nuera tienes que aguantar un poco. Yo solo escuchaba en silencio, sin explicar ni discutir, porque entendía que ellos solo conocían una versión de la historia. No presenciaron las 2 bofetadas, ni las veces que mi equipaje fue registrado. Tampoco sabían quién había sostenido a la familia durante los últimos 2 años. Una tarde, el abogado llamó. Me informó de que la demanda había sido admitida y me indicó que preparara algunos documentos adicionales relacionados con mis contribuciones financieras durante el matrimonio. Regresé inmediatamente a la ciudad, esta vez no para volver a casa de mi marido, sino para terminar lo que había empezado. Después del trabajo, me reuní con el abogado. Me mostró todo el expediente, cuidadosamente organizado. Cada suma de dinero, cada factura, cada extracto bancario estaba claramente marcado. El abogado me miró. ¿Quiere añadir algo más? Pensé durante un buen rato y luego negué con la cabeza. No, solo espero que todo se resuelva de manera justa. Él sonrió. Eso es también lo que busca la ley. Al salir del despacho del abogado, justo cuando llegaba al vestíbulo, vi a mi marido de repente. Estaba apoyado en su coche, con cara de cansancio. Probablemente llevaba mucho tiempo esperando. Al verme salir, se acercó rápidamente. ¿De verdad estás tan decidida?, respondí con calma. Sí. Miró el maletín de documentos que llevaba en la mano. Es el expediente de divorcio, ¿verdad? No lo negué. Suspiró. Vuelve y habla con mamá. Está muy preocupada. Le pregunté en voz baja. ¿Preocupada por mí o por tener que repartir los bienes? La pregunta lo dejó sin palabras. Evitó mi mirada. Un momento después dijo, «Piensas muy mal de mamá». Respondí en voz baja. Si fuera por afecto hacia mí, no me habría tratado así durante los últimos 2 años. Empezó a perder la paciencia. Sigues dándole vueltas a lo mismo. Todo el mundo comete errores. Lo miré. Es verdad, todo el mundo comete errores. Pero lo importante es si, después de equivocarse, están dispuestos a corregirlo. En 2 años, ni una sola vez tu madre ha visto que se equivocaba, y tú ni una sola vez te has puesto de mi lado. Guardó silencio. Fue la primera vez que no pudo rebatirme. Justo en ese momento, sonó su teléfono. Miró la pantalla y luego se giró hacia mí. «Es mamá», contestó. Como estaba justo a su lado, pude oír vagamente la voz de ella. ¿Ha aceptado volver? Dile que no sueñe con quedarse con la casa. Antes de que él pudiera responder, mi suegra continuó. Si sigue tan cabezota, déjame hablar a mí. Me pasó el teléfono. Mamá quiere hablar. Lo cogí. Al otro lado de la línea, su voz seguía siendo áspera. Eres muy lista, contratando a un abogado para enfrentarte a tu familia política. Respondí con calma. No me enfrento a nadie. Solo quiero proteger mis derechos. Se rió con desdén. ¿Qué mérito tienes para exigir nada? Esa casa es de mi hijo. Dije lentamente, durante los últimos 2 años he gastado mucho dinero en reformas y en los gastos de la familia. Tengo todos los documentos. Mi suegra gritó de inmediato, ¿y qué si es tu dinero? Una vez que te casas, tu dinero es también el dinero de la familia de tu marido. Al oír esa frase, sentí un frío glacial. Durante 2 años, ese había sido su pensamiento. El dinero que yo ganaba era de la familia de mi marido. Pero si llevaba una caja de dulces a mis propios padres, ella pensaba que estaba desvalijando su casa. No quise discutir más. Dejaré que la ley lo resuelva. Dicho esto, le devolví el teléfono a mi marido. Me miró con una mezcla de impotencia y preocupación. Dijo en voz baja,
Has cambiado de verdad. Sonreí. No, solo he vuelto a ser yo misma. La que ha cambiado no soy yo, sino la forma en que acepto que me traten. Esa noche, volví a mi pueblo. Al entrar en casa, mi madre me dio un sobre. Dentro había unas fotos antiguas. Me sorprendí. ¿Qué es esto, mamá? Mi madre respondió. Las encontré el otro día limpiando el armario. Míralas. Las saqué. Eran fotos del día de la boda. En cada una, yo sonreía feliz, con los ojos llenos de esperanza. Y mi marido, a mi lado, me cogía la mano con fuerza. Las miré durante mucho tiempo y luego las dejé suavemente sobre la mesa. Mi madre preguntó, ¿te arrepientes? Fui sincera. Sí, me arrepiento. Me arrepiento de mi juventud, de los días en que lo di todo por una persona, pero no me arrepiento de mi decisión de ahora. Mi madre asintió levemente. Mientras lo hayas pensado bien, está bien. Esa noche recibí una notificación del abogado. La parte de mi marido había recibido oficialmente el expediente relacionado con el divorcio. Menos de 10 minutos después, mi teléfono no paraba de vibrar. Más de 20 llamadas perdidas, mensajes llegando sin parar. De mi marido, de mi suegra, de mi cuñada. Incluso el primo lejano que antes me había aconsejado paciencia me escribió: «Cálmate. Hablad las cosas tranquilamente, no lleguéis a los tribunales». Dejé el teléfono, sin responder a nadie. Durante 2 años, cuando lloraba sola, nadie me defendió. Cuando sospechaban de mí, nadie le dijo a mi suegra que parara. Cuando mi marido me pegó, nadie le aconsejó que se disculpara. Y ahora que había decidido protegerme, todos empezaban a aparecer. Salí al patio. El cielo nocturno estaba lleno de estrellas. El sonido del viento entre los bambúes era muy suave. De repente sentí una gran paz en mi corazón. Quizás porque por primera vez en 2 años no estaba viviendo para complacer a los demás. Estaba viviendo para conservar el respeto por mí misma. Y sabía que, aunque el camino por delante estuviera lleno de dificultades, nunca volvería a la vida en la que cada vez que visitaba a mis propios padres tenía que quedarme quieta mientras otros registraban mi equipaje y sospechaban de mí como si fuera una ladrona. Unas 3 semanas después, recibí una notificación para la primera reunión relacionada con el proceso de divorcio. La noche anterior, apenas dormí, no por miedo, sino porque entendía que después de esa reunión no habría vuelta atrás. Temprano por la mañana, mi padre me llevó a la ciudad. Durante todo el camino, solo dijo una frase: «Tú mantén la calma, la verdad protegerá a quien actúa con rectitud». Asentí levemente. Al llegar, el abogado ya estaba esperando. Revisó todo el expediente una última vez y entramos juntos. Mi marido ya estaba allí. A su lado, su madre. En cuanto me vio, ella giró la cara. Su rostro ya no mostraba la confianza de antes. Mi marido también estaba muy cambiado. Había adelgazado mucho, con ojeras profundas por no dormir. En el momento en que nuestras miradas se cruzaron, me llamó en voz baja. Yo solo asentí cortésmente, sin decir nada más. La reunión comenzó. Después de que cada parte expusiera sus argumentos, mi abogado presentó uno por uno los documentos que habíamos preparado. Extractos bancarios, facturas de reformas, comprobantes de pago, transferencias. Cada carpeta se colocó sobre la mesa en orden cronológico. El mediador lo examinó todo con mucho detenimiento, preguntando de vez en cuando algún detalle. Yo respondí con calma. Mi voz ya no temblaba como los primeros días. Cuando le tocó el turno a mi marido, admitió que la mayor parte de los gastos de manutención de los últimos 2 años los había cubierto yo. También confirmó que muchas de las reformas de la casa se hicieron con mi sueldo y mis ahorros. Mi suegra se giró de inmediato. «¿Qué estás diciendo?» Mi marido bajó la cabeza. «Mamá, no puedo decir otra cosa. Es la verdad. Por primera vez en muchos años le vi contradecir a su madre. Lástima que llegara demasiado tarde». Mi suegra intentó rebatirlo. «Es la nuera. Es normal que se ocupe de la familia». El mediador explicó amablemente. «El hecho de que una persona contribuya voluntariamente a la familia no significa que esas contribuciones no deban ser consideradas al resolver los derechos de acuerdo con la ley». Al oír eso, mi suegra empezó a perder la calma. Se giró hacia mí. «Eres una calculadora. Después de 2 años juntos, ahora sacas las cuentas». La miré con tranquilidad. «Nunca quise sacar las cuentas. Si usted nunca hubiera sospechado de mí,
Si él nunca me hubiera pegado, probablemente hoy no estaría sentada aquí. Toda la sala quedó en silencio. Continué. Durante 2 años, nunca me dolió el dinero, solo me dolió la confianza perdida. Mi suegra no dijo más. Bajó la cabeza. Quizás por primera vez entendió que el problema ya no era el dinero. Después de la reunión, salí con mi abogado. Me miró y sonrió. Hoy ha estado usted muy serena, respondí. Quizás porque ya no quiero demostrar que soy buena persona, solo quiero decir la verdad. Él asintió. Eso es lo más importante. Justo en ese momento oímos pasos detrás de nosotros. Mi marido corría hacia nosotros, llamándome. Espera un momento. Me di la vuelta. Se quedó de pie frente a mí durante un buen rato antes de hablar. Lo siento. Esta vez no había nadie más. Ni su madre, ni familiares, solo nosotros dos. Su voz era muy baja. Sé que durante estos 2 años has sufrido mucho. Sé que me equivoqué, que siempre me puse del lado de mi madre. Pensaba que así era como se demostraba ser un buen hijo. Hasta que te fuiste, no entendí lo que había perdido. Escuché en silencio, sin interrumpir. Él continuó. Ya no te pido que vuelvas, solo espero que me perdones para no tener que vivir el resto de mi vida con este remordimiento. Miré al hombre que tenía delante. En mi corazón ya no había rencor, pero tampoco amor. Dije en voz baja, te perdono. No por ti, sino porque no quiero seguir aferrada al dolor. Perdonar para poder seguir adelante, pero perdonar no significa volver. Sus ojos se enrojecieron. Asintió. Lo entiendo. Fue la conversación más tranquila que tuvimos desde el día de la boda. Sin peleas, sin reproches, solo la verdad. Cuando me disponía a subir al coche con mi padre, mi suegra se acercó de repente. Se paró a unos pasos de mí, con el rostro lleno de cansancio, dijo en voz muy baja, «Lo siento». Me sorprendió un poco. Era la primera vez que la oía decir esas 2 palabras. Dijo lentamente, «Pensaba que si controlaba el dinero, la propiedad, a mi hijo, la familia estaría en paz. No sabía que te estaba hiriendo tanto». La miré. Los recuerdos de las veces que registró mi equipaje, sus palabras crueles, las 2 bofetadas, todo volvió a mi mente. Respondí en voz baja. Le agradezco su disculpa, pero hay cosas que, una vez que suceden, no pueden volver a ser como antes. Mi suegra bajó la cabeza, 2 lágrimas rodaron por sus mejillas. No dijo más, solo se dio la vuelta en silencio. De vuelta a mi pueblo, mi padre preguntó, ¿te sientes más aliviada? Miré los campos que se extendían más allá de la ventanilla y sonreí levemente. Sí, me siento aliviada. No porque se hayan disculpado, sino porque por fin me he atrevido a defenderme. Mi padre asintió. Eso es lo más importante. Por la noche, me senté en el porche de casa. El viento traía el aroma del arroz recién cortado. El teléfono estaba en silencio, sin llamadas insistentes ni mensajes de reproche. Abrí mi pequeño cuaderno y escribí la primera línea en una página nueva. Hoy, he cerrado de verdad el pasado. Al terminar, sonreí levemente. Por primera vez en muchos años, sentí una paz que no venía de otros, sino porque yo misma tuve el valor de elegirla para mi vida. Después de esa reunión, mi vida fue volviendo poco a poco a la normalidad. Durante el día trabajaba, los fines de semana volvía a mi pueblo con mis padres, y por las noches dedicaba tiempo a aprender nuevas habilidades para preparar el proyecto de negocio que llevaba años planeando. Lo que más me sorprendió fue que dejé de tener insomnio. Durante los 2 años de matrimonio, casi todas las noches me quedaba despierta hasta tarde, a veces preocupada por el dinero para el mes siguiente, a veces pensando en cómo contentar a mi suegra, a veces culpándome por no ser lo suficientemente hábil. Ahora, podía dormir profundamente. Ya nadie revisaba mi teléfono, nadie me preguntaba en qué gastaba cada céntimo, nadie me prohibía visitar a mis padres. Una tarde, al salir del trabajo, recibí una llamada de una antigua vecina de la casa de mi marido. Ella siempre me había apreciado mucho. En cuanto contestó, dijo, «Te llamo solo para saber de ti. ¿Estás bien?» Sonreí. «Sí, estoy bien». Charlamos un poco más y de repente suspiró. «Desde que te fuiste, esa casa ha cambiado mucho». Escuché en silencio. Me contó que mi exmarido ahora tenía que ir al mercado, cocinar, y al volver del trabajo, se ponía a limpiar. Mi exsuegra tampoco estaba tan fuerte como antes. A menudo le dolía la espalda. Antes, como yo la cuidaba, no se daba cuenta,
pero ahora notaba la falta de todo. Al oír esas palabras, solo respondí en voz baja: «Espero que todos estén bien». La vecina continuó: «Lo que más me sorprende es que desde que te fuiste, ya no le grita a nadie». Una vez incluso la oí decir: «Ojalá ese día no hubiera desconfiado de la chica, ojalá no hubiera sido tan pesada». Sonreí levemente. Hay lecciones que las personas solo aprenden cuando han perdido algo valioso. La llamada terminó. Miré la pantalla del teléfono durante mucho tiempo. En mi corazón no había satisfacción ni alegría por las dificultades de la familia de mi marido. Solo sentía pena. Pena porque todo podría haber sido diferente si hubieran sabido valorarse desde el principio. Unos días después, mi exmarido me envió un mensaje. Ya no llamaba, solo un texto corto. «¿Podemos vernos una última vez?». Lo pensé un momento y acepté. Quedamos en una pequeña cafetería cerca de mi trabajo. Era el mismo lugar donde se me declaró por primera vez hacía muchos años. Cuando llegué, él ya estaba sentado. Delante de él había 2 tazas de café, una de café solo como solía tomar él y una de café con leche como a mí me gustaba. Al ver esa escena, muchos recuerdos me vinieron a la mente. Cuando nos queríamos, pasábamos horas sentados aquí, hablando del futuro, de una casa pequeña, de los hijos. Nadie imaginó que, años después, en este mismo lugar, nos encontraríamos para decirnos adiós de verdad. Me miró. «Has adelgazado». Sonreí. «Pero me siento mejor que antes». Bajó la cabeza. «Lo sé». Sacó del bolsillo una pequeña caja. Dentro estaba su alianza de boda. La puso sobre la mesa. «Estos días no he parado de mirar este anillo, y he entendido que en un matrimonio no basta con quererse. Si no sabes proteger a la persona que tienes al lado, tarde o temprano la pierdes». Miré el anillo, y en silencio me quité el mío y lo puse junto al suyo. Las 2 alianzas estaban una al lado de la otra, pero nuestros caminos ya no eran el mismo. Dijo lentamente: «Después de que te fueras, me di cuenta de todo el trabajo que había en casa. Mi madre enfermó. Faltaba dinero para los gastos, las deudas que teníamos seguían ahí. Me di cuenta de que tú te habías encargado de todo». Respondí con calma: «Lo que yo necesitaba no era gratitud, sino respeto». Asintió. «Lo sé. Me equivoqué al pensar que siempre aguantarías. Me equivoqué al exigirte siempre que te sacrificaras. Y mi mayor error fue levantar la mano contra ti». Lo miré. «Si has entendido eso, entonces cambia. No para retenerme a mí, sino para no hacerle daño a nadie más en el futuro». Asintió levemente, con los ojos llenos de arrepentimiento. Al salir de la cafetería, me sentí muy ligera. Todo el rencor parecía haberse desvanecido. Por la noche, el abogado llamó para informar de que el proceso de divorcio avanzaba favorablemente. Algunos asuntos relacionados con mis derechos patrimoniales ya habían sido acordados por ambas partes según la normativa. Le di las gracias. Después de colgar, me senté a planificar mi nueva vida. Siempre me había gustado la repostería. En la universidad, mis amigos solían encargarme tartas de cumpleaños. Después, con el trabajo, tuve que dejarlo. Ahora quería empezar de nuevo. Cogí mi cuaderno y empecé a anotar los gastos previstos: alquiler del local, compra del horno, ingredientes, publicidad. Cuanto más escribía, más esperanzada me sentía. Justo en ese momento, mi madre entró en la habitación. Miró lo que escribía y preguntó: «¿Piensas abrir una pastelería?». Sonreí. «Sí, quiero intentarlo». Mi madre me miró durante mucho tiempo y luego sonrió. «Esta vez, tu sonrisa es diferente». Levanté la vista. «¿Diferente cómo, mamá?», respondió en voz baja. «Antes sonreías para que los demás estuvieran tranquilos. Ahora sonríes porque tú misma te sientes feliz». Al oír a mi madre, sentí que se me humedecían los ojos. Era verdad. Hacía mucho tiempo que no sonreía de una forma tan relajada. No porque alguien me lo reconociera, no para complacer a nadie, sino simplemente porque sabía que estaba reconstruyendo mi vida paso a paso, con mis propias manos. Esa noche me quedé en el patio mirando el cielo estrellado. El viento del campo traía un aroma suave. Recordé aquella mañana, no hace mucho tiempo, la mañana en que mi suegra vació mi maleta y me preguntó si estaba desvalijando su casa. Si ese día hubiera seguido en silencio, probablemente hoy seguiría viviendo en esa casa, aguantando, perdiéndome a mí misma cada día. Por suerte,
Al final tuve el valor de salir. Y ese momento me abrió una vida completamente diferente. El tiempo pasó más rápido de lo que pensaba. En solo unos meses, todos los trámites del divorcio se completaron. Todo se desarrolló según la ley. Mis contribuciones durante el matrimonio fueron consideradas en base a los documentos y pruebas que había guardado cuidadosamente. Cuando tuve en mis manos los últimos papeles, no me sentí feliz por haber obtenido lo que me correspondía. Solo sentí alivio. Al menos, mis años de esfuerzo no fueron ignorados como si nunca hubieran existido. El día que salí del juzgado, el cielo estaba increíblemente azul. Me quedé un buen rato en la escalinata. Respiré hondo y sonreí. Un viejo capítulo de mi vida se había cerrado de verdad. Volví a mi pueblo a vivir con mis padres. Durante el día, iba a la ciudad a trabajar. Por las noches, investigaba recetas de pasteles. Los fines de semana, probaba cosas nuevas. La pequeña cocina de mi madre siempre olía a mantequilla y leche. Mi padre se convirtió en mi catador más entusiasta. Cada vez que probaba algo, sonreía. Este pastel está más rico que el anterior. Si sigues así, seguro que tienes éxito. Ese simple aliento me dio mucha motivación. Después de casi 3 meses de preparación, decidí alquilar un pequeño local cerca de una zona residencial. No era muy grande, solo lo suficiente para unas pocas mesas, un mostrador, un horno y algunas macetas en la puerta. El día de la inauguración estaba tan nerviosa que casi no pude desayunar. Mi madre se levantó muy temprano para ayudarme a limpiar cada bandeja. Mi padre colgó el letrero en la puerta. Retrocedió unos pasos y sonrió. ¡Qué bonito! Mi hija es muy lista. Al oír eso, se me llenaron los ojos de lágrimas. Cuando era nuera, cada vez que intentaba hacer algo, siempre esperaba una palabra de reconocimiento, pero nunca la obtuve. Ahora, una simple frase de mi padre era suficiente para darme una fuerza inmensa. La pastelería abrió sus puertas. Los primeros clientes empezaron a llegar. Algunos eran vecinos, otros compañeros de trabajo, otros recomendados por amigos. Todos elogiaban el aroma de los pasteles, la limpieza del local y mi amabilidad. En solo unas semanas, el número de clientes aumentó. Contraté a 2 empleados. El negocio empezó a estabilizarse. Una tarde, mientras colocaba pasteles en el mostrador, vi una figura en la puerta. Era mi exmarido. Llevaba una camisa vieja, parecía mucho más delgado. Se quedó un buen rato fuera antes de entrar. Sonreí cortésmente. ¿Qué le apetece? Negó con la cabeza. No vengo a comprar, solo quería echar un vistazo. Asentí. Miró alrededor de la tienda, sus ojos se detuvieron en los certificados de higiene y seguridad alimentaria, luego en los clientes que elegían pasteles alegremente. Finalmente, se giró hacia mí. «Lo conseguiste de verdad». Sonreí. «Sí, he tenido suerte de que la gente me apoye». Bajó la cabeza. «Me lo contó mi madre. No para de hablar de ti todos los días. A veces incluso llora». No respondí. Continuó lentamente. «Después de que te fueras, mi madre cambió mucho. Ya no critica a los demás como antes. Quizás ha entendido que hay personas que, una vez que se van, no vuelven nunca más». Miré la calle frente a la tienda. La gente seguía yendo y viniendo. Todo seguía en movimiento. Como la vida, que no se detiene por nadie. Sacó un sobre del bolsillo. «Este es el dinero que te pedí prestado. Acabo de reunirlo todo. Quería devolvértelo». Me sorprendió un poco y lo acepté en silencio. «Gracias», él sonrió levemente. «Es la primera vez en mi vida que siento que he hecho algo bien contigo». Hubo un silencio de unos segundos, y finalmente dijo: «Te deseo que seas feliz». Lo miré. «Yo también te deseo, que te conviertas en una mejor persona. No por mí, sino por tu propia vida». Asintió y se fue en silencio. Lo seguí con la mirada hasta que su figura desapareció. En mi corazón ya no había arrepentimiento ni dolor, solo una paz muy suave. Esa noche, después de cerrar la tienda, me senté en el porche con mis padres. Mi madre preparó una tetera. Mi padre cortó una rodaja de sandía recién cogida del huerto. Los 3 comimos y charlamos, en un ambiente sencillo y cálido. De repente, mi madre me miró y sonrió. «¿Te acuerdas del primer día que volviste a casa?» Asentí. «Claro que me acuerdo. Ese día lloré mucho». Mi madre me cogió la mano. «Ahora es diferente. Sonríes más de lo que lloras». Mi padre también sonrió. «Mi hija antes era muy fuerte.
Hoy he visto que ha vuelto a ser ella misma. Miré sus dos cabezas canosas y sentí una inmensa gratitud en mi corazón. Si ese día mis padres no me hubieran abierto los brazos para recibirme, si mi padre no me hubiera dicho que no siguiera viviendo equivocada por arrepentimiento, si mi madre no me hubiera abrazado cada vez que rompía a llorar, quizás no habría tenido el valor de empezar de nuevo. Al anochecer, me paré frente a la pastelería. El letrero brillaba bajo una suave luz amarilla. El olor a pasteles recién horneados todavía flotaba en el aire. Recordé aquella mañana fatídica de hacía muchos meses, la mañana en que solo quería llevar un pequeño regalo a mis padres, la mañana en que mi maleta fue registrada, la mañana en que me preguntaron si estaba desvalijando su casa, y esa misma mañana, las dos bofetadas del hombre que una vez prometió amarme toda la vida me despertaron de mis últimas ilusiones. Si ese día hubiera seguido agachando la cabeza, probablemente hoy seguiría viviendo en esa duda, pidiendo permiso cada vez que quisiera visitar a mis padres, aceptando insultos a cambio de un matrimonio que solo era una cáscara vacía. Pero elegí un camino diferente, un camino que no fue fácil, con lágrimas, pérdidas y noches en vela por la preocupación. A cambio, recuperé lo más valioso, mi dignidad. Entendí que el matrimonio no es un lugar donde una persona lo sacrifica todo y la otra lo da por sentado. La familia tampoco es un lugar donde se usa el control para demostrar amor. Un hogar solo es verdaderamente pacífico cuando todos saben respetarse mutuamente. Cerré la puerta de la tienda y miré el cielo estrellado. El viento nocturno soplaba suavemente entre los árboles. En ese momento, supe que ya no era la mujer que abrazaba su maleta entre lágrimas. Me había convertido en una persona que sabía quererse a sí misma, proteger su dignidad y ser lo suficientemente fuerte para seguir adelante por el camino que yo misma había elegido. Gracias por haber dedicado vuestro tiempo a escuchar la historia de hoy. Si os gustan los relatos significativos sobre la vida y la familia, suscribíos para acompañarnos en las próximas historias.